jalapeño, estudió en la Universidad Veracruzana, se hizo su maestría en la Universidad Veracruzana y en el mes de julio tuvimos el gran gusto de saber que había ya recibido su tesis en la Universidad de Sevilla. En la Pablo de la Vida de Sevilla. En la Pablo de Sevilla, y bueno, algo que nos dio mucho gusto por la capacidad, el talento, la tenacidad, el amor a esta ciudad que ha demostrado Pablo a lo largo de su tiempo de sus estudios en historia, y su tema que lo ha conquistado y es un apasionado, como es el caso de la historia de Jalapa. Su especialidad es el virreinato, pero no es una corriente que se llama revisionista, que yo le pediría a Pablo que se las pueda explicar, para poder entender de lo que nosotros habíamos leído hace muchos años, o menos años, y lo que ahora esta nueva corriente, y él como parte de esta corriente importante de la revisión de la historia de Jalapa, en este caso, como la revisión de la historia del mundo, nos van a comentar. Entonces yo agradezco mucho la participación de Pablo, entusiasta en otro más de los proyectos del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa. Agradezco a la licenciada Ana María Salazar, hoy directora de las USBIs a nivel estatal de la Universidad de las Bibliotecas, de las unidades de servicios bibliotecarios de la Universidad Veracruzana, más bien conocidas como USBI, en el estado de Veracruz, que ella también es otra de las investigadoras que ha tocado el tema que van a platicar. Finalmente, bueno, a la que nos acoge en este recinto, que es el Centro Recreativo Jalapeño, otro monumento histórico de la ciudad de Jalapa, que fue rescatado allá como por 1984, y que el ayuntamiento, gracias a las gestiones de la administración del licenciado Américo Zúñiga, ya es un comodato a nombre del ayuntamiento para protección y preservación del objetivo que tiene este inmueble para efecto de la cultura y las artes. La licenciada Noemí Brito Gómez, directora de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Jalapa. Muchas gracias, Noemí, por tus atenciones a la parte del entusiasmo, que de repente debe decir que como que se nos pasa la mano allá en el Museo de la Ciudad, pero estamos Museo Casa de Jalapa, pero siempre con la atención muy personal y atenta de parte de ella. Entonces, yo dejo el micrófono a Pablo. ¿Ya? ¿Vamos? Adelante. Muchas gracias por su presencia. Ay, se volvió a tocar. Buenas tardes. Nuevamente hago mis más sinceros agradecimientos por su presencia, disfrutando también un poquito de este clima jalapeño, que ya ven cómo estuvo todo el día. Primero mucho sol, después vino el agua y otra vez nuevamente parece que el sol vuelve a arrancar. Entonces, pues son de esos días que uno quisiera estar en casa, pero yo agradezco mucho que ustedes tomaron la decisión de estar aquí un momento con nosotros, ¿no? Bueno, más que nada la charla va a hablar sobre un mapa que hace pocos años no teníamos conocimiento en la ciudad. Como lo decía Rebeca, un servidor ha estado estudiando cuestiones de historia y he hecho trabajos de investigación que tienen que ver con el partido de Jalapa y sus antecedentes virreinales. Esas actividades me han puesto en contacto con varias personas, varios profesionales y también con varios acervos documentales que hasta hace poco no habían sido tan considerados por la historiografía local, o sea, por la historia de las personas que habían escrito Jalapa. Algunas cosas, sobre todo a partir de los años 1990, es donde viene ya una fuerte base documental en cuanto a la historia de Jalapa, pero antes tenemos muchas historias que se hicieron en base a la tradición y en base a la información que en ese entonces se tenía. Con lo que estamos diciendo, no estamos tratando de decir que las demás personas estaban equivocadas, simplemente realizando su trabajo con la información que disponían en ese preciso momento. Y ahora nosotros, los profesionales que estamos haciendo investigación histórica, contamos con mucho mejores herramientas de investigación que hace años, ¿no? O sea, pues no tanto mejores, sino que ya la información está más accesible. Hace muchos años había historiadores que, y eso genera todo mi respeto personal, tenían que leer varios documentos,
sentarse, invertir horas en los archivos para primero conocer los contenidos que tenían los archivos. Hoy en día, gracias a esfuerzos como por ejemplo, y aquí aprovechando que está la maestra Ana María Salazar, el proyecto de catalogación del Archivo Notarial de Jalapa, eso ha permitido a historiadores sistematizar sus investigaciones de una manera que antes no se podía. Antes los historiadores tenían que ir al archivo a leer cada uno de los tomos y después ver qué información sacaba. Ahora uno, con unos cuantos clics, puede uno acceder a índices, a temas y ir haciendo una investigación más sistematizada. Entonces son diferentes las situaciones en las cuales uno está desarrollando el trabajo, ¿no? Y en ese sentido se ha topado con diversas investigaciones, con diversos elementos que tienen que ver con la historia de Jalapa, y eso nos permite volver a replantear lo que antes se había escrito, ¿no? Entonces, y una de las fuentes que nos va a permitir hacer este análisis es este mapa. Bueno, más que nada ahorita quisiera mencionarles en qué se va a tratar esta charla, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir cómo es que nosotros conocemos este mapa ahora, ¿no? También vamos a hablar un poco del repositorio en donde este mapa fue localizado y posteriormente haremos un análisis del mapa, ¿no? Un análisis con los elementos pictográficos que tiene, y que ese análisis nos permitirá tener una cierta idea de cómo era el pueblo jalapeño a mediados del siglo XVIII. Entonces, ahora, este mapa es de mucha importancia porque hasta hace poco nosotros teníamos la noción de la existencia de 4 mapas del casco urbano de Jalapa en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Y tenemos aquí, por ejemplo, unos extractos nada más para ilustrar de estos 4 mapas. El que ahora vamos a presentar, es el de reciente incorporación, es el que apenas se está conociendo no hace mucho por investigaciones de profesionales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y también por las investigaciones que otras personas están llevando a cabo, ¿no? Entonces, tenemos el mapa de 1774 de Pedro Alonso Curley, el de 1776 mandado a hacer por Francisco Antonio de Ulloa, el de 1816 atribuido a Manuel Rincón, y el de 1830 que todavía no está claro quién fue su autor, ¿no? Pero teníamos el conocimiento de estos mapas, pero este de 1769 es algo que apenas se está reconociendo. Entonces, este mapa, su original, está en la colección de Tilly Benson. Es una colección de estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas con sede en Austin. Ahí es donde está este mapa en versión original, sobre todo en la sección W. Stevenson, la cartera 27 y el expediente 960. Este mapa no está de manera aislada, sino que está puesto en un expediente mucho más amplio que se llama División del Curato de Jalapa. Cabe mencionar que de ese expediente poco se conocía hasta hace unos 10 años, no se tenía el conocimiento de ese expediente. Fueron investigaciones como la de la doctora Adriana Naveda, de la Universidad Veracruzana, que ella, al leer investigaciones doctorales de Susan Dean Smith y de Patrick Carroll, encontró el expediente citado en esas investigaciones. Y aquí está la cuestión, también hablando de temas actuales, estas personas cuando hacían sus trabajos citaban la fuente donde de donde hicieron su trabajo, y Adriana Naveda tomó nota de que existía un expediente llamado División de Curato de Jalapa en la Universidad de Texas. Posteriormente ella consiguió una beca para ir a consultar el mismo expediente en la Universidad Tejana, y con eso ella pudo transcribir el documento, y en 2008-2009 se editó este libro interesante que incluye la transcripción del expediente. Se llama División del Curato de Jalapa y está elaborado por Adriana Naveda y Fernanda Núñez Becerra. Este libro es importantísimo, es un parteaguas en la historiografía jalapeña, porque, y vuelvo a hacer incidencia en este tema, hasta antes de la publicación de este libro poco conocíamos de cómo era la Jalapa virreinal. Teníamos algunos datos, sobre todo de archivo, pero con este expediente hay ciertas cuestiones que nos permiten hacer nuevas consideraciones en la historiografía jalapeña, ¿no? Algo que llama la atención de este expediente es que
describe las iglesias que se están construyendo, las que están construidas en Jalapa en ese año. Y en ese sentido ahí menciona claramente que tanto la iglesia del Calvario como la iglesia de San José son templos de reciente edificación. Y muchas veces nosotros hemos escuchado historias locales que nos hablan de que hay la presencia del templo de San José del siglo XVI. Pero aquí en este expediente te están diciendo que la iglesia apenas se está construyendo. Entonces, esa discordancia entre datos nos lleva a replantear la historia jalapeña. Entonces, este expediente, el descubrimiento de este expediente, de este mapa, significa una nueva oportunidad para volver a reconsiderar y a replantear cosas que ya damos por hecho. Y yo creo que este ejercicio, más que otra cosa, nos deja beneficios, porque de esa manera podemos tener nuevas versiones, nuevas opciones que nos permitan tener un conocimiento más cabal de lo que es esta ciudad, ¿no? Y bueno, y aquí hago mención, y también por eso fue la invitación de la maestra Ana María Salazar aquí presente, porque gracias a que ella hizo un proyecto de investigación que fue aprobado y que se le otorgó una beca para acudir a la Universidad de Austin, tuvo la oportunidad de volver a consultar el expediente y de traer una copia digital en muy buena resolución de este mapa, ¿no? Entonces, a ella le agradezco mucho el haber traído esa copia digital, porque de esa manera podemos hacer un análisis mucho más completo. Porque el libro que se publicó de Edición de Curato de Jalapa tiene una versión del mapa impresa, pero es muy pequeño. Entonces no nos deja observar ciertos detalles. Para mí fue muy grato cuando Ana María fue a Texas y regresó con este mapa, revisar cada una de las cosas que tenía porque es un mapa con una riqueza pictográfica y de información bastante plausible, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría darle el micrófono a Ana María Salazar para que ella nos cuente sobre el repositorio donde encontró este mapa, sobre la Universidad de Texas, sobre la biblioteca donde está la colección latinoamericana de Nettie de Belson. Y en ese sentido, nosotros podemos ver cómo es que hay proyectos y hay instituciones donde podemos sacar todavía mayor información sobre expedientes que antes no se tenía conocimiento. Entonces le paso el micrófono a la maestra Ana María Salazar, que es directora general de las bibliotecas de la Universidad de Veracruz. Tuve la oportunidad de aspirar a una beca para estos estudiantes latinoamericanos que pues tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero. Entonces, estas becas de posgrado nos ofrece la Universidad de Texas en el campo de Austin. Ojalá muchos jóvenes jalapeños se animaran a participar, porque son becas muy completas, donde te ofrecen una estancia, boletos de avión, alimentos, y bueno, la calidad de vida de un estudiante en la Universidad de Texas es muy buena, además que puedes tener acceso pues, a toda la colección latinoamericana, a sus mapas y a sus 17 bibliotecas. Es la más importante, la biblioteca Nettie Benson, de todas las 17 bibliotecas de la Universidad de Texas, como lo dije, porque ahí se resguarda la colección latinoamericana. Hoy es la más grande que existe en Estados Unidos sobre este tema, y es el video bueno también para que no tan solo estudiantes como yo, hispanos, sino norteamericanos, europeos, etcétera, pues integran una comunidad académica muy importante. Es la primera de su tipo, la llamada colección latinoamericana, y en el inicio, si podemos pasar de diapositiva, el inicio de la biblioteca comienza en esta que es la torre de rectoría. En la parte inferior está la torre, en la parte inferior está la biblioteca hoy de ingeniería. Si le pasamos al siguiente. Ese es el primer acervo que tuvo la biblioteca Benson, la colección latinoamericana, y lleva el nombre de una de sus más importantes dirigentes, directivas, una mujer, una historiadora, pues la señorita Benson. La señorita Benson dirigió la biblioteca de 1942 a 1975. Ella consolida el crecimiento sobre historia mexicana, particularmente ella viajaba mucho a México y tenía mucho interés en hacerse de mucho material que hablara sobre, obviamente, Latinoamérica, pero en particular sobre México. Hay mucho material sobre el norte de México, sobre Chihuahua, Sonora, etcétera. Pero para mí es muy grato encontrar cosas de mi terruño, entonces encontrar cosas de Veracruz, particularmente de Jalapa, pues es un motivo de sorpresa. Ahora bien, la señorita Benson funda lo que es ya el traslado de la antigua torre de rectoría de Maybolín a lo que es ahora nuestro edificio
final, que está en la calle de Sir Richard Hall, el número 1. Ahí está la colección latinoamericana que lleva su nombre, la propia Benson, en el campus que se denomina los 400 acres, porque inicia la Universidad de Texas con 400 acres, y ahí es donde empieza toda la historia de la biblioteca. Este es el interior, es una biblioteca muy sencilla, no tiene quizá esta idea que tenemos a veces de las bibliotecas majestuosas o muy modernistas, sino es un edificio muy sólido, preparado expresamente para resguardar colecciones históricas. En la diapositiva anterior estaba una cabeza olmeca por estos vínculos que tiene la propia universidad también con la Universidad Veracruzana, y hace cerca de 13 años hizo una donación de la cabeza número 1, la cabeza del rey, que está montada sobre el exterior del edificio. Este es el interior de la parte de colección general de la biblioteca de Benson. Actualmente tiene más de 2 millones de documentos en físico. Estoy hablando de fotografías, estoy hablando de manuscritos, microfilms, y hay cerca de 350 diarios mexicanos del siglo XIX. Estos son publicados desde 1810 a 1810 a 1999. Hay libros de publicaciones periódicas. La biblioteca continúa creciendo y cuenta con una base de datos muy importante, y sobresalen de todos estos documentos pues los mapas históricos. También cuenta con recursos documentales relacionados con la historia bipartita entre México y Estados Unidos, por ejemplo, con aquellas historias latinas como el famoso César Chávez. Tiene muchísima historia también sobre Texas, sobre la comunidad latina, ¿no? Y bueno, realmente es muy amplio, el edificio es pequeño para todo lo que resguarda. La joya de la corona, o lo que yo considero la joya de la corona, pues es la colección de libros raros o manuscritos, lo que llamaremos aquí colecciones especiales, los rare books. En estos, bueno, pues encontramos varios fondos. La enorme y maravillosa colección de Genaro García, la cual está constituida por impresos y manuscritos, materiales fotográficos y fuentes primarias para el estudio de México. La adquisición de la colección data de 1920, cuando unos representantes de la Universidad de Texas asistieron a la toma del presidente Álvaro Obregón. Al finalizar el evento se dieron la vuelta por las librerías del centro de México y adquirieron por casualidad una historia que escribió Bernal Díaz del Castillo, que se conoce como Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pero ellos adquirieron el volumen editado en 1632, el primer volumen impreso. Cuando se tuvo noticia de esta pieza, de que habían adquirido esta pieza, también se les dice que estaba en venta pues la biblioteca de Genaro García, y obviamente es la primera de las muchas colecciones que ellos compran y llevan a Benson. Esta biblioteca de Genaro García se compone de cerca de 25,000 piezas, publicaciones periódicas, sobre todo de México y del Caribe, así como también incluía cerca de 5,000 páginas de manuscritos sobre diversos temas, particularmente de historia y educación en México. Y una de estas es la última adquisición de la biblioteca de Benson, es la colección de Gabriel García Márquez, ¿no? Esta se adquiere en el 2015 y es realmente una maravillosa biblioteca. Para 1926, la colección latinoamericana se crea y su primer director es obviamente Carlos Eduardo Castañeda, su primer bibliotecario en jefe, y él tuvo como objeto prioritario pues organizar todo este acervo y hace los primeros índices. Y ese índice que hace en esa fecha, 1926, es el que todavía se utiliza en la biblioteca. Fue muy buen índice y es el que todavía nosotros como estudiantes podemos buscar, está impreso, y realmente es una fuente de primera mano para todos nosotros cuando llegamos a la biblioteca. Pero la colección más importante de la misma Benson llega en 1937, y aquí se adquiere la biblioteca del historiador y bibliófilo Joaquín García Balceta. Esta cuenta con 247 manuscritos y libros. Sin embargo, pese a que este número no nos dice mucho, el contenido pues son una verdadera joya, ya que cuenta con las relaciones geográficas del siglo XVI. Estas se encuentran completas con el expediente y los mapas. Las relaciones geográficas, bueno, pues son un corpus de información estadístico que, bueno, procuraba compilarse mayor información a través de ellos de la Nueva España, ¿no? Sobre ríos, sobre montañas, sobre condiciones económicas, sobre historia, y es, digamos, que el mayor volumen de información que se tiene
26. Entonces, la biblioteca pues cuenta con esta información histórica, que es la única en su tipo a nivel mundial, y cuenta con 43 relaciones geográficas que datan de 1579 a 1582. 26 de estas 43 cuentan con mapas, o sea, está el expediente y los mapas, y suman un total de 37, entonces realmente es muy rico todo el acervo que cuentan ahí. Ahí encontramos diversas relaciones como las de Coatzacoalcos, Tehuantepec, Misantla, Pátzcuaro, Querétaro, Zapotitlán, Iztapalapa, Veracruz, por supuesto, Michoacán, Tlaxcala, Guadalajara y por supuesto México, entre otros, ¿no? Ahí hay uno muy bonito que es un mapa redondo que está al final de la fotografía, que es Atititlán, Guatemala. Ese es un mapa muy bonito que está ahí, está a color, es una de las bellezas que tiene la biblioteca en sus fondos históricos. Bueno, y a lo largo de su historia, pues ellos van a comprar y coleccionar más y más fondos, ¿no? Para 1922 llega la William Berkeley, contiene documentos relacionados con las condiciones políticas de México y Estados Unidos, sobre particularmente las compañías petroleras que se asesinan en México entre 1910 y 1922. En 1932 llega el regalo de la Sociedad Hispanoamericana, que tiene ahí cerca de 7,000 libros, muchos de los cuales toman temas legislativos y documentación sobre Centro y Sudamérica. Para 1936, los archivos españoles, que tenían una guarnición en Chihuahua y que datan de 1706 a 1858. Para 1938 llega la que para nosotros es la más importante, que es la colección de Stevens, que contiene 1,300 impresos y cerca de 20,000 páginas de manuscritos sobre México y el sureste de España. Entre ellas está, por supuesto, el mapa de Jalapa, que bueno, ya hablará el doctor Paulo más adelante. Para mí fue una verdadera sorpresa porque realmente se encuentra en muy buen estado de conservación, la clasificación es clara, la fuente pues es muy legible. Lamento de verdad que no podamos nosotros hacer más estudios sobre historia de Jalapa y sobre historia de Veracruz en estos acervos históricos que tienen muchísimas joyas. Lo único que necesitan es que vayamos y las busquemos, porque bueno, ellos ya cuentan con los índices. Entonces para nosotros, si ya llevamos una idea muy particular, por ejemplo sobre el sotavento veracruzano, están todas las más increíbles manuscritos que yo pueda haber leído ahí. Realmente es muchísimas las joyas que hay en esa biblioteca. La misma universidad realmente es muy generosa con sus estudiantes, y este mapa, el único que se me pidió a mí cuando se trajera era que se citara la fuente. Es lo único con lo que yo regresé, y le comentaba al doctor Paulo que les interesaba a ellos que se citara su fuente, porque ellos sí les convence, les gusta que se vaya a estudiar a su biblioteca. Realmente parece que no es un edificio muy impresionante, pero realmente resguarda muchas joyas. Para 1936, 1939, se guarda una biblioteca que es de Manuel Gondra, presidente del Paraguay. Tiene 9,000 impresos, páginas, manuscritos, y 270 mapas sobre América del Sur, sobre Centroamérica, sobre esa frontera entre Colombia, Perú, Paraguay, etc. Y sobre todo lo de La Plata. Y bueno, así yo podría nombrarles cerca de cientos de colecciones que ellos van resguardando y que van, si bien no todo está físicamente en la biblioteca, porque debo decir que el edificio es insuficiente, lo que ellos están haciendo ahora es guardar en bodega. Pero no es una bodega como podríamos pensar nosotros aquí, sino son edificios con muy buena calidad de clima, en donde los libros que no tienen mucho uso son guardados con un número de inventario, se clasifican, en el catálogo se observa que están en bodega, se le pide al bibliotecario y el bibliotecario lo solicita y el otro día te lo llevan a tu mesa. O sea, no tiene uno que hacer como muchos movimientos. Ahí encuentra unas publicaciones de la propia Universidad Veracruzana, del Instituto Veracruzano de la Cultura, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, lo que llamamos el CIESAS, aquí el CIESAS Golfo. Tenemos mucha historia de Veracruz, todo también por el gobierno del estado. Realmente ignoro cómo habrán llegado a esas publicaciones, pero sí hay mucho material sobre historia de México y particular sobre historia de Veracruz. En su momento me parecería importante comentar que nosotros, además de este mapa, pues obtuvimos otros para nuestro trabajo de investigación y realmente son de muy buena calidad. Si podemos continuar, hay una, bueno, este es el final, pero
arqueólogos, antropólogos, y han venido a México a hacer trabajos en campo, y entonces ellos ubican muy bien los mapas. Y puede uno hablarles en español, no es necesario tanto el inglés, ellos entienden muy bien el español porque es una colección latinoamericana, y también el portugués. Eso es como para mí fue muy, muy bonito, porque podía yo hablar en mi lengua. Y las clases, bueno, que se ofrecen pues son para los estudiantes y los becarios. Entonces realmente pues para nosotros fue un gran privilegio estar ahí, hacer esa estancia, y pues encontrar pues muchos mapas, ¿no?, que pueden ser sobre historia de México y que pueden servir a muchos estudiantes a nivel nacional. Ellos están construyendo ahora un sitio en internet, en su página, sobre mapas y sobre impresos mexicanos o latinoamericanos que se hayan hecho en América. Después de la presión de la imprenta, ellos están haciendo esta búsqueda y ellos están encontrando muchas digitalizaciones. Entonces, estos mapas se digitalizan en una biblioteca que es la Biblioteca Perry Castañeda, que es muy grande y que tiene pues todos los elementos técnicos para hacer las digitalizaciones. La Perry Castañeda tiene los escáneres cenitales, tienen personal especializado, también tienen restauradores. Realmente pues lo que han invertido en la colección de los libros también lo han invertido en el rescate de estas fuentes, y junto con el Harry Ransom, que es también otra biblioteca museo muy importante que tiene en Austin, me parece que tiene de las colecciones más importantes sobre historia en general, ¿no? El Harry Ransom tiene la primera fotografía del mundo, por ejemplo, y se especializa en muchísimas colecciones. Es enorme, tienen Biblias, las Biblias de Gutenberg me parece que tienen 2, y bueno, se dan el lujo de exponerlas y de también presentar el Orbis Diary, también que lo tienen ahí, del siglo XV. Entonces realmente son documentos muy valiosos para quienes les gusta la geografía o la historia de Veracruz. Ojalá y puedan participar los estudiantes en estas estancias que se dan, y que bueno, yo tuve la oportunidad y el honor de regresar 2 veces, espero ahora regresar una tercera, pero es de mucha aportación al conocimiento de nosotros, ¿no? Y más que nada sobre las fuentes. Ojalá y de estas charlas pues a futuro se planifique una estancia por parte de las autoridades, de los historiadores, de los paleógrafos, porque pues también hay que paleografiar mucho documento. Hay documentos del siglo XVI que requieren gente especializada para hacer las transcripciones, y bueno, pues es más que nada pues lo que fuimos a encontrar por ahí. Espero no me haya extendido mucho. No, perfecto. Agradecemos mucho a la maestra Salazar su participación, y yo creo que con esto queda claro que las condiciones para los historiadores son distintas del acceso a la información, ¿no? Ya los jóvenes hoy en día sí estudian en inglés y son aplicados en las cuestiones de la historia, pueden acceder a este tipo de becas y acceder a documentación que antes era muy difícil, ¿no? Ir a recogerla, ¿no? Incluso otro expediente que me gustaría mencionar en esta colección es el de la Hacienda de Almolonga. Todo el expediente de la Hacienda de Almolonga está en esta colección en Texas, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede enterarse no solamente de la historia de la hacienda, sino de la historia de los pueblos que estaban a su alrededor, Actopan, Acatlán, Tepetlán, Naulinco, todas esas zonas podemos reconstruir la historia con la información que está allá, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya nos estamos dando cuenta dónde hay información, dónde están los repositorios, porque también recibimos de una manera mucho más masiva, mucho más dinámica con la cuestión del internet y con todas estas tecnologías de información, las cuestiones que tienen que ver con la investigación histórica. Y bueno, pues es gracias a estos esfuerzos, al esfuerzo de la maestra Salazar en ir a primero conseguirse la beca, ¿verdad? Y después llegar a la biblioteca y aparte, muy aparte de trabajar, de buscar información para lo que ella estaba investigando, pues acceder a traer este documento. Yo creo que es cosa de agradecer bastante, ¿no? Ahora la intervención que voy a tener es básicamente sobre el análisis del mapa. Ya hemos hablado de dónde surgió este mapa, dónde surgió el conocimiento de este mapa, hemos hablado del repositorio de este mapa, pero ahora toca hablar sobre el mapa, ¿no? Ahora, esta representación del pueblo de Jalapa, ya lo dijimos, fue en el año 1769. Cabe mencionar que su elaboración se hizo a finales de ese año,
los primeros días de octubre de 1769, según el expediente de división de curato de Jalapa. Y también cabe mencionar que ese año también fue un año de feria de flota. En 1769 una feria de flota a inicios de año, porque ya para finales ya no se podían hacer las ferias debido a los cambios climáticos que todos estamos viendo, ¿no? Finales, a partir de julio hasta diciembre, los vientos que corren en el Atlántico, los ciclones tropicales, afectan mucho la navegación. Entonces, las ferias eran realizadas en los meses de primavera o inicios de año, ¿no? Entonces, ya se había terminado una feria en el año 1769 y es donde se está haciendo tanto este expediente como este mapa. Y el mapa tiene una función en particular, tiene un objetivo. El objetivo es representar el territorio de la parroquia de Jalapa para después dividirlo. Y ese mapa se iba a incorporar al expediente que iba a justificar la división de ese curato. Entonces, de esa manera, el mapa era necesario para demostrarle tanto a las autoridades del Obispado de Puebla como a las personas de aquí cómo iba a quedar dividida la parroquia de Jalapa. Que en esos años hubo un grupo, principalmente arrieros, comerciantes y españoles, que buscó dividir el curato de Jalapa, y algo que nos llama mucho la atención y que está muy remarcado en este libro de división del curato de Jalapa es que es una familia en particular la que está buscando controlar el pasto espiritual y las actividades religiosas de este pueblo, ¿no? Es una familia que se apellida Ortiz de Sarte. Entonces ellos son los principales promotores del expediente, son las personas que se dedican a hacer varias de las diligencias de esta división, y también son los encargados de hacer este mapa, como lo vamos a ver más adelante. El mapa está coloreado. Los colores que más dominan son el verde, el azul, el rojo y pues sus diversas tonalidades, ¿no? Y aquí me gustaría remarcar el hecho del verde, ¿no? Eso te habla mucho del paisaje que se está viendo en esa Jalapa, ¿no? Jalapa es un pueblo pequeño que está rodeado de campos verdes. Entonces ese color va a estar de manifiesto en el mapa, ¿no? Tiene 54 centímetros de largo y 29 centímetros de alto. Está orientado hacia el norte, que quiere decir que el norte está hacia arriba. Hay otros mapas que, incluso de Jalapa, el de 1816 de Manuel Rincón, está orientado hacia el sur. Entonces, si nosotros vemos ese mapa, aparecerá toda la ciudad al revés, pero porque está orientado hacia el sur, con el sur hacia arriba. Este está orientado con el norte hacia arriba. Y como les iba diciendo, incluye lo que es el territorio de la parroquia de Jalapa en ese año, 1769, para después hacer una partición de esa parroquia. Y una vez hecha esa partición de la parroquia, se iba a designar un nuevo templo y un nuevo cura para esta nueva sección que iba a conformarse como un nuevo curato. Tiene también el mapa una escala gráfica de 200 pasos. La medida de esa escala está en pasos. Esto es algo muy importante porque nos señala cómo en la época la noción de la distancia era una referencia para la noción de distancia era precisamente el caminar. Es una época donde se camina, no donde se anda en automóvil, ni mucho menos en caballos, ¿no? Es una época donde se suele mucho caminar. Entonces, la escala que trae es de pasos. Y bueno, hasta ahí no hay ningún problema, pero si nosotros comparamos el mapa con las dimensiones actuales, sobre todo tomando en cuenta las referencias geográficas al Trapiche de Pacho, a Estanzuela, al Ingenio Chico, al paraje de Pajaritos, al paraje de las Trancas y al paraje de las Ánimas, como que la escala ahí ya resulta muy difusa, porque si bien podemos de 200 pasos llegar de la actual catedral a la unión de las calles de Zamora y Jalapeños Ilustres, no nos tomaría 1000 pasos llegar hasta la zona de las Trancas, no nos tomaría mucho más. Pero también hoy en día tenemos herramientas para poder comparar las dimensiones de este mapa, ¿no? Y aquí hicimos una conversión tomando en cuenta los puntos geográficos que se aluden en el mapa, los pasamos a un sistema de información geográfica y pudimos proyectar un mapa actualizado. Y podemos ver que el mapa de 1769, su escala resulta ser muy difícil porque incluye un territorio muy amplio hacia el sureste de Jalapa y el casco urbano del pueblo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo la escala del mapa ya actualizada cambia bastante, y sobre todo teniendo en cuenta esas referencias geográficas hacia el suroeste, ¿no? La siguiente, por favor. Esto, bueno, pues ya es comparando este mismo trazo que vimos en el anterior con la toma satelital actual, ¿no? Entonces vemos que este mapa está reflejando un área bastante amplia que incluye
lo que hoy conocemos como la zona de expansión urbana de la ciudad, ¿no? La actual. Y el pueblo está enmarcado en un espacio bastante reducido que hoy conocemos como el centro histórico. Es un marco que va de las actuales calles 20 de noviembre, Ávila Camacho, Ignacio de la Llave, Belisario Domínguez y Jalapeños Ilustres, ¿no? Entonces es un pueblo muy pequeño. Y pues bueno, ahí podemos también con este seguimiento es donde podemos ver cómo ha sido el proceso urbano de ese pueblo, cómo ese pueblo se convirtió en una ciudad. La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿quién hizo el mapa? El mapa que presentamos aquí, que se llama Jalapa Pueblo Mixto de Españoles e Indios, fue realizado por una comisión que era la que estaba impulsando la división del curato de Jalapa. Esa comisión estaba dirigida por Mateo Antonio Ortiz de Zárate, que era cura beneficiario de Actopan, y que fue el encargado de llevar a práctica las diligencias para la división, ¿no? La comisión que se formó para este fin estaba hecha también por Antonio Mateo Ortiz de Zárate y Miguel Ángel Barrabás. Aquí cabe mencionar lo que les estaba comentando, que mencionan en el libro de División de Curato de Jalapa. Aquí vemos que lleva las diligencias se llama Mateo Antonio Ortiz, y dentro de la comisión que va a hacer diversos actos está otro que se llama Antonio Mateo Ortiz, su hermano. Entonces, pero bueno, hijos de un señor que se llamaba Mateo Antonio Ortiz. Es todo un seguimiento que se le hace ahí a las biografías de las personas, y encontramos que es una familia la que está llevando en cuenta todo esto, ¿no? Toda la información iba a ser dirigida al juzgado del Obispado de Puebla de Los Ángeles, en ese entonces con el responsable principal, que es Manuel Ignacio Gorospe. El apellido Gorospe también tiene mucho que ver con la zona, porque fue durante mucho tiempo los dueños de la hacienda de Tuzamapa. Entonces, vemos que hay varios intereses que están en Puebla, pero que también están mirando aquí, ¿no? Ahora, algo curioso que dice el expediente de división del curato de Jalapa es que cuando se manda a hacer el mapa, se pide como requisito que sea el mapa elaborado por una persona perita y totalmente fiel, que sea prácticamente un profesional el que lo haga, ¿no? En ese sentido, se hizo una convocatoria para la elaboración del mapa, para convocar a aquellas personas que pudieran hacer mediciones y que pudieran hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y se presentó en primer lugar José Martín Ortiz. Estas imágenes no pretenden ser los retratos de estas personas, simplemente es para ilustrar. José Martín Ortiz era un español avecindado en Coatepec. Hay indicios de que se trata de la persona que también se encargó de la traza cuadrada de Coatepec de 1702. Lo que sí sabemos es que el señor vivía en Coatepec. Hay registros del archivo notarial de Jalapa donde lo indican ahí, y que era agrimensor titulado por su majestad. Entonces él llegó ante la comisión que iba a hacer esto y dijo: yo soy agrimensor titulado y el mapa lo puedo hacer en 40 días y su costo va a ser de 200 pesos. Para tener una idea de qué tanta cantidad era esa, había casas de la época que se vendían en ese precio. Entonces estamos hablando de que no era un costo muy barato, no era un precio muy barato el que le estaban pidiendo. Y todavía en el expediente se dice que este señor le dijo a la comisión: se los dejo en 200, pero su valor real es de 250. Entonces les estoy haciendo su rebaja, ¿no? Entonces, y aparte dice que el mapa sería, si se aceptara su propuesta, el mapa sería entregado en 40 días, y que además necesitaría de peones para que lo ayuden a trazar los cordeles y a trazar todas estas cosas, y además la paga de esos peones. Lo deja todo asentado ahí. La comisión le dice: muchas gracias, vamos a ver cómo nos arreglamos, y consideraron que no tenían ni el tiempo, porque ya les surgía entregar el expediente para que esa división fuera rápida, no tenían el tiempo ni el dinero para este profesional. Y ese mismo día, otro miembro de la comisión, un bachiller llamado Antonio de Zárate, que es Antonio Mateo Ortiz de Zárate, hermano del que hace las diligencias, se ofreció a hacer el mapa
Y dice el expediente de manera graciosamente, o sea, solamente dándole las gracias. Y el menor tiempo. Dice, yo hago el mapa, no voy a cobrar por el mapa y lo voy a hacer en mucho menor tiempo. Entonces la comisión dijo, no se diga más. Le damos las gracias al perito, al agrimensor y el bachiller Antonio. Cabe mencionar que el grado de bachiller era el primer grado universitario que se daba en esas épocas, o sea, no era cualquier, tenía estudios, ¿no? Y esos estudios incluían dibujo, incluían aritméticas, incluían varias cosas, pero no era un agrimensor profesional. Se decide y entonces él se encarga, este muchacho, este bachiller, joven, tendrá algunos que, para la época estamos hablando de una persona entre 17 y 20 años, estamos hablando de muy vieja, porque la esperanza de vida en esas épocas era 40, 50 años, ya los matusalenes llegaban a los 80, entonces, en ese sentido, era una persona muy joven y se encargó del mapa, y el mapa lo realizó del 3 al 20 de octubre de 1769. Todo eso está en el expediente de división de Curado de Jalapa. Por eso, vuelvo a remarcar, es importantísimo este libro y es importantísimo el análisis de su información. El mapa, ya lo que aquí estamos viendo son los trazos de este muchacho, de este bachiller, de Antonio Ortiz de Zárate, que cabe mencionar el expediente, para no relacionarlo con el que está haciendo las diligencias, siempre le ponen Antonio de Zárate. Ocultan ahí sus apellidos para que no se vea que es hermano o pariente de las personas que están haciendo todo este movimiento, ¿no? Antonio de Zárate se encarga de hacer este mapa. Primero lo hace con todos estos al juzgado del Obispado de Puebla y se regresa con las indicaciones para la división del curato. Todo eso nos lo va diciendo. Ahora, el mapa, como se trata de un documento que busca la división de un curato, el tema principal del mapa es localizar los centros de espiritualidad del pueblo de Jalapa, las iglesias. Y sobre todo las iglesias y las zonas donde puede haber feligreses para esas iglesias. Pero al mismo tiempo dibuja los cuerpos de agua, ciertas referencias geográficas y sitios públicos y de producción. Y como les iba diciendo, se hace un retrato de la parroquia de Jalapa para después dividir esta parroquia. Cabe mencionar que este territorio parroquial fue establecido en 1643, que fue cuando se promovió la creación de parroquias seculares, no solamente en Jalapa, sino en todo el Obispado de Puebla. Y esa fue una labor de Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, siguiente por favor. Como les iba yo diciendo, algo que también, y fue lo último que se le agregó al mapa, según la lectura del expediente, fue la línea divisoria del nuevo curato. Se hace primero el mapa, se mandó al juzgado, el juzgado dijo, ¿saben qué? Me van a dividir el curato en los puntos A, B, C y D, y ahí van a trazar una línea. Entonces eso fue lo último que se le puso al mapa, ¿no? Esta división, como les iba yo diciendo, se marcó con unas letras en el mapa, que son las A, la B, la C y la D. La letra A está aquí, al sur del pueblo, la letra B está aquí muy escondida en la zona que ahorita conocemos como Alfaro, la zona C es hacia donde se iba a proyectar al oriente el curato y la zona D es otro punto donde iba a partir esta línea divisoria. Prácticamente las dos líneas que terminan dividiendo son los puntos A y D. ¿Y cuáles son esos puntos? El punto A, según el mapa, lo señala como la Alameda del Pueblo. Ahora, cabe mencionar que esta Alameda no es un paseo propiamente dicho. Estamos en una época donde los paseos no eran comunes en los pueblos. Y también, si nosotros revisamos el diccionario de la época, nos dice que una alameda es un lugar donde hay muchos álamos, ya sean sembrados artificialmente o que estén puestos por la naturaleza. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que ese punto de la alameda era donde empezaban los bosques, al sur del pueblo, ¿no? Era donde estaba lleno de árboles. Ese va a ser el punto primero. Y otro punto interesante es el que está acá al norte y que se señala en el mapa como la Cruz de Chiltoyac. Así se le pone el nombre y según las documentaciones que hemos revisado, no solamente del expediente, sino de otras investigaciones que hemos hecho,
probablemente sea de los restos de lo que fue la congregación de Chiltoyac en Jalapa. Hubo un tiempo entre 1590 y 1653 en que Chiltoyac se sacó de su sitio original y se trasladó a Jalapa. Y en el año de 1653 regresó al lugar que hoy conocemos. El pueblo que ustedes hoy van, si un día visitan a Chiltoyac, que se los recomiendo bastante, ese pueblo fue formado en 1653. Y lo que quedó, parece ser, de la memoria de eso fue precisamente esa cruz, ¿no? Bueno, los dos puntos importantes de la división, como les iba diciendo, es esta letra A que señala una alameda, pero también señala un lago. Ese lago, y también lo menciona en el mapa, es donde se lavaban los caballos y donde se hacía caza de patos. Entonces, este cuerpo de agua está comprendido hoy en día en la llanura, que hoy en día es la pista de atletismo está comprendido en ambas áreas, en la área del Estadio Jalapeño y del Estadio Quiasco. Toda esa parte, cerca, de hecho este punto donde dice que es la Alameda, se estaría localizado cerca de la calle Cayetano Rodríguez, antes de Alvarado, entre Bravo y Alvarado, probablemente ahí debió haber estado el punto para delinear eso. Y muy cercano al lago de agua que ahí se menciona. El otro punto al norte es el llamado la Cruz de Chiltoyac, que siguiendo no solamente esta cartografía, sino las que existen sobre la ciudad de Jalapa, logramos identificar el punto donde estaba esta cruz, que es en la unión de las calles Obispo y Paricutín, en la colonia El Mirador. De hecho, aquí fuimos a tomar una fotografía del punto donde se unen esas dos calles. Esta es Paricutín y esta es la calle de Obispo. Y aquí vemos como dos calles llegan a un solo camino y es precisamente esta cochillita que se ve ahí. Entonces, esa cruz probablemente debió haber estado en algún punto de esta casa o de este cochecito, ¿no? Ahí debió haber estado esa cruz, que es el lugar donde dice, aquí se va a hacer la división del curato. La división va a empezar, va a seguir esta calle, se va a ir por esta de Paricutín hacia llegar a la calle 20 de noviembre, posteriormente a la calle del Alfaro, Bravo, y llegamos hasta la zona de Cayetano Rodríguez, y eso va a ser lo que va a partir el curato, ¿no? Pero bueno, muy aparte de la división que se está haciendo en el mapa, también el mapa nos refleja un entorno urbano, y ese entorno urbano es de un pequeño pueblo. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Un pueblo que está apenas expandiéndose, que está creciendo urbanamente de sus marcos primogenios, que son alrededor del antiguo convento franciscano, lo que hoy es el Parque Juárez. Y también vemos que hay diversas instalaciones en lo que son los accesos a este centro por el Camino Real de México-Veracruz. Entonces tenemos que es un pequeño pueblito que está enmarcado, el núcleo urbano está enmarcado en las actuales calles de Clavijero, Victoria, Arteaga, Belisario Domínguez. Es un pueblo muy pequeño. Aquí también hicimos una reconstrucción del mapa de la cuestión urbana que está expresando este mapa, y donde tenemos los colores naranjas es la zona donde hay más edificios levantados, casas, almacenes, diversas situaciones que tienen que ver, como les iba diciendo, con el centro principal y los accesos que del Camino Real iban a ese centro. Ahora, el trazo de las calles y el trazo de los diversos espacios que se iban a generar en ese centro fue fruto de la ocupación paulatina, ¿no? Y de las condiciones orográficas del suelo jalapeño, ¿no? No se nos debe olvidar que donde está ahora el centro histórico es un enorme banco de piedra, salvo ciertas zonas como la de Jalitic y la de los Tecajetes y las partes bajas de los Berros, encontramos ya terrenos donde la arena y donde la arcilla están más presentes, pero de ahí en fuera la gran base es la roca. Entonces no es posible trazar calles rectas si es que una roca te está estorbando, y más en una época donde no hay retroexcavadoras, donde todo se tiene que hacer a cincelazo y donde aparte son pocas personas las que están evitando, ¿no? Estamos hablando de un pueblo donde a lo mucho hay unas 2000 personas. Entonces, en ese sentido también tenemos que valorar esas cuestiones, ¿no? Y bueno, el pueblo estaba, aquí traje unas ilustraciones un poquito para poder hacer algunas consideraciones sobre cómo era ese pueblo. Tenemos que había zonas donde la urbanización estaba concentrada, pero había zonas donde
las ocupaciones eran dispersas. También había zonas donde las casas eran cubiertas de cal, hechas de piedra, tejadas con tejados de teja, propiamente teja de losa, pero también teníamos ocupaciones con casas de madera, los techos de teja y las barras de piedra, ¿no? Entonces son cosas que podemos ir viendo de cómo era ese pueblo, ¿no? Ahora, en cuanto a las cuestiones urbanas del mapa, pudimos localizar 4 grandes grupos de análisis urbano. El primero tiene que ver con la base estructural del pueblo, que son los caminos, las calles, los solares, que eso es muy importante. Algo que define las calles y los rincones de este pueblo van a ser los solares para la construcción de viviendas. Después, en el siguiente grupo tenemos los lugares proveedores del pueblo, ¿no? Que ahí incluyen los sitios públicos, los sitios del espíritu, los lugares donde se producían productos, los mesones y las casas, ¿no? Después tenemos los elementos naturales, ríos, arroyos, manantiales, están muy presentes en este pueblito. Y posteriormente en el mapa encontramos las referencias a diversos terrenos, a diversas lomas, a diversos accidentes geográficos. Todo eso aparece en este mapa y todo eso nos permite analizar urbanamente ese pueblo. En primer lugar, bueno, como decía, los caminos. Este pueblo de Jalapa se debe mucho a la cuestión de los caminos. En primer lugar, lo que origina que este pueblo se forme es el establecimiento de un camino real entre México y Veracruz en 1533. Ese es el verdadero germen de la formación del pueblo que hoy en día conocemos como Jalapa. Eso es en el año 1533. Posteriormente se iba a hacer un convento de franciscanos a partir del año 1535 y se forma un pueblo, una población, una ocupación de españoles alrededor de ese convento. Ese patrón de ocupación no es exclusivo. Ya la experiencia europea indicaba muchos pueblos conventos, ¿no? Si nosotros revisamos la historiografía europea, vamos a encontrar que antes del siglo XVI existe un sistema de población que es el pueblo convento. Entonces, eso también se aprecia mucho en Jalapa. Y a la par, obviamente, estas ocupaciones se sobreponen a las que ya había, a las prehispánicas, ¿no? Y del sitio donde tenemos actualmente, con trabajos de arqueología, certeza de que hay elementos prehispánicos, es en la parte norte, en la parte cercana al Camino Real. Entonces, posteriormente, una vez fundado convento y una vez trazado camino, se hicieron los accesos de este camino hacia la ocupación del convento, ¿no? Y ahí tenemos la calle de Revolución actual y la de Jalapeños Ilustres. Esos dos accesos iban a terminar trazando lo que es el pueblo. Y bueno, esto es aparte, también no hay que olvidar que ese pueblo no solamente se conecta con Veracruz y con la Ciudad de México, se comunica también con lugares como Naulinco, lugares como Coatepec, lugares como Zonjuantla, Coapexpan, ¿qué más? La zona del Castillo, Almolonga, todas esas zonas van a trasladar, y sobre todo cuando en Jalapa se traslada o se crea un juzgado mayor que es la alcaldía mayor, se trasladan o se trazan varios caminos de esos pueblos aledaños al centro de Jalapa. Posteriormente tenemos como elemento urbano principal los solares. Los solares van a ser los que determinen en buena manera la parte exterior de este lugar, ¿no? Cabe mencionar que en el archivo notarial la mayor referencia que hay sobre estos terrenos son solares y no de parcelas. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque la parcela es el terreno destinado a la agricultura, pero el solar es el lugar destinado a la construcción de viviendas. Entonces, en ese sentido podemos ver que muchos de estos solares iban a terminar siendo ocupados por viviendas, ¿no? Y dentro de las cosas que también el mapa señala, es que muchos de estos solares están divididos por bardas de piedras. Cuando los solares se ocupaban y estos se nivelaban para construir la casa o para construir otras situaciones, lo que obtenían del suelo eran rocas. Entonces, de ahí se utilizaban ya sea para la casa o ya sea para delimitar los terrenos. Y por ejemplo, aquí traje dos fotografías. Esta es de una localidad cerca de Cruz Verde, cerca de Las Vigas, cerca de la Joya, donde apreciamos una barda de piedra que bien nos puede ilustrar cómo eran estas barditas que se veían expresadas en este mapa, ¿no? También esta barda de piedra la encontré por la colonia Arboledas del Sumidero, donde son lugares de hoy en día donde podemos ver estos elementos del pasado, ¿no?
Entonces es bastante importante revisar estas cuestiones. Y algo que llama la atención es que esta podríamos decirlo, manzana del mapa es donde está localizado el hospital, el Palacio Real y era el centro, aquí estaba la Plaza Mayor. Y aquí lo que me llama la atención, bueno, toda esta manzana es lo que hoy ocupa el Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz. Y aquí vemos que su lado sur y su lado poniente estaba enmarcado por una barra de piedra, ¿no? Entonces, gracias a este mapa podemos imaginarnos cómo sería ese terreno en esas épocas, ¿no? Otra cosa son lo que define este marco urbano de este pueblito de 1769 son las calles, ¿no? Las calles que por la misma orografía del lugar y por las mismas condiciones que se van dando, pues tuvieron una cierta forma, ¿no? Muchas de las calles buscaban esquivar afluentes de agua, otras buscaban esquivar pendientes muy pronunciadas. La gente va construyendo la ciudad al paso, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos explicarnos cómo callecitas van y vienen de diversos sitios, ¿no? Ahora, estas calles y estos solares, según lo que hemos estado revisando en las fuentes, tal vez fueron definidos a partir de una composición de tierras del año 1643. Y bueno, muchos de los elementos de esas calles antiguas que se trazaron permanecen hoy en día, ¿no? En el centro de Jalapa, en la izquierda podemos ver el Callejón del Infiernillo, que responde a estas épocas, y en la parte derecha está la calle de Tancur, ¿no? Que también son calles que las podemos encontrar expresadas en este mapa. Otra cuestión interesante de este mapa que refleja es lo de los puentes. Como el pueblo está construido alrededor de manantiales, alrededor de ríos, esa agua pasaba antes por la calle Ursula Galván y ahí está. Pero el puente tiene la referencia del templo que estaba más adelante, que era el de Santiago Apóstol, que hoy en día ya está desaparecido. Bueno, esta es una fotografía, no de estos puentes, pero sí de uno del Camino Real que está todavía enterrado bajo la carretera México-Veracruz. Está abajo del paso a desnivel de la zona de las Ánimas. Ahí, desgraciadamente, el entorno está un poco estropeado y el agua está muy sucia, pero bueno, una vez nos pusimos con Mario Gaspar Covarrubias, un investigador del Camino Real, nos pusimos unas botas y nos encontramos ese puente ahí debajo, ¿no? Entonces, muchos de estos puentes que les hablé anteriormente probablemente estén enterrados en las calles de la ciudad, ¿no? También los sitios públicos son de importancia de referencia en el mapa, ¿no? Tenemos dos plazas principales, la Plaza Mayor, donde está la actual catedral y el Palacio de Gobierno, y la Plaza del Rey, donde ahí está el Mercado Jauregui, ¿no? Y también otros sitios que tienen que ver con la autoridad real, porque estas plazas fueron para controlar el comercio, para el cobro de impuestos, para diversas situaciones que tenían que ver con el gobierno real en Jalapa, pues también son referenciados, sobre todo en las Garitas de México y en la de Veracruz. Y aquí cerca vemos la laguna o el cuerpo de agua que le dio el nombre posteriormente al barrio de San José de la Laguna. Entonces, antes de que existiera la iglesia, esto nada más se llamaba el barrio de la Laguna. Cuando se construye la iglesia ya se llama el barrio de San José de la Laguna. Entonces, en ese sentido vemos que estos elementos son referenciados en el mapa. Otro elemento, y este es uno de los más importantes, es la cuestión que tiene que ver con el culto. Los sitios de espiritualidad son muy señalados en este mapa, ¿no? Y aquí vemos en una serie de recortes los edificios religiosos que en ese mapa se encuentran. En primer lugar, los del clero regular, que tiene que ver con el convento de San Francisco y con el convento de Hipólitos, que es donde hoy en día está el Palacio de Gobierno, y el convento de San Francisco, donde hoy existe el Parque Juárez. Esos dos eran los edificios del convento regular. Y los otros edificios eran del convento secular, el que tenía que ver más con las personas, el que tenía que ver más con el sitio, como su nombre lo dice. Y ahí tenemos varios edificios. Tenemos el de la parroquia de Jalapa, propiamente dicho, una capilla anexa y separada de este edificio, que era la capilla de Nuestra Señora del Rosario, el Beaterio, la iglesia de Santiago, la iglesia del Calvario y la iglesia de San José. Algo que llama mucho la atención es aquí en el Calvario como hay unas barditas construidas.
alrededor de la iglesia, que bien parece ser esta parte elevada. Cuando nosotros llegamos a la esquina de Libertad y Revolución, vemos que el nivel del suelo está elevado. Pero aquí en el mapa, algo que este muchacho bachiller nos dejó de antemano es que se estaban construyendo esos muros, ¿no? Y se ven precisamente las dos entradas, el acceso que todos conocemos y el de la calle Libertad. Entonces es algo muy, muy bonito ver eso. Y también hace mención el mapa a dos iglesias que se están construyendo, según el expediente. Una que se llama de San Juan Bautista, cerca de la zona que está en 20 de noviembre y Moctezuma, y otra que se llama de Jesús Nazareno, que está enmarcada, y que está ahí con el número 10, entre las calles de Altamirano, Revolución, Juárez y Clarijero, muy próximo al mercado Jauregui, ¿no? Entonces, a esos dos edificios los menciona el expediente que apenas se están construyendo. Y también hay referencias en el Archivo Histórico Municipal, sobre todo de la existencia de esta iglesia de Jesús Nazareno. Ahora, algo que también llama mucho la atención es que el expediente menciona que la iglesia de San José apenas se está construyendo. Y en el dibujo que nos pone este mapa, nos pone una iglesia muy sencilla, con un techo de 2 aguas y una torre. Y eso concuerda con la descripción que en el expediente se hace de la iglesia. Porque en el expediente la descripción que se hace es de una iglesia de una sola nave, con un crucero, y que está techada con teja, y que sus medidas corresponden a una medida muy de dimensiones menores a la que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, una foto que utilicé para ver cómo podría ser esta iglesia en sus inicios es sin duda la iglesia que se conserva en San José Pastepec. Esta iglesia, aunque el campanario está del otro lado, porque también hoy en día la iglesia de San José, y aquí vemos las fotografías que están en esta sala para poder darnos una idea, tiene el campanario a la izquierda. Esta de Pastepec lo tiene a la derecha, pero el dibujito bien que la tiene a la izquierda, donde hoy en día está. Entonces, con este mapa y con los elementos que hoy en día se conservan de esa época, podemos hacernos una reflexión cómo fue la iglesia de San José en sus inicios. Y se trataba de una iglesia muy similar a esta, en un terreno elevado, lleno de pastito y de piedras, nada que ver con la iglesia que hoy en día todos conocemos. Esa iglesia que hoy en día conocemos como San José se fue construyendo poco a poco. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta con las construcciones históricas, que van de poco a poco construyéndose, ¿no? Y eso no escapan los templos de este lugar. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que tanto en el expediente como en el mapa aparecen 2 edificios separados, en donde hoy en día ubicamos la iglesia catedral, la actual iglesia catedral. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez leyendo esta fuente y una vez leyendo y viendo este mapa, que en algún momento esto que hoy en día conocemos como una sola edificación, antes eran 2. No hay que olvidar tampoco que este mapa se elabora antes del año 1776, que es donde se amplía el templo, donde se amplía y deja de ser de una sola nave y se convierte en 3. Esa ampliación, pues la podemos ver aquí. Aquí está, esta era la nave original y se le anexaron 2 naves, una del lado oriente y otra del lado poniente. La ampliación del lado poniente es la que se come la mitad de la calle de Revolución. Nosotros empezamos a subir la Revolución desde el Parque Juárez y vemos que ahí está la iglesia a la mitad de la calle. Eso fue producto de la ampliación. Cuando no había ampliación teníamos una calle mucho más amplia. Y bueno, aquí podemos ver el edificio de la Capilla del Rosario, que ahorita es el Sagrario Metropolitano. Esta historia sobre la construcción de la catedral es posible gracias a la lectura del expediente y de este mapa, ¿no? Entonces, con eso podemos volver a reconstruir las historias de los elementos que hay en esta ciudad. Bueno, otros elementos también importantes son los edificios de mesones. Aquí mencionan el mesón de Salvo, que les iba a ir diciendo, el mesón de Santa María y el mesón de los Naturales, que está muy próximo a la Plaza Mayor, ¿no? Pero también hay otros 3 señalamientos a edificios que tienen que ver con producciones. Uno es el Molino de Maniao, que es donde era la casa del Lago V, una lechería que todavía no podemos ubicar porque está en medio del solar, una lechería cerca de la calle Uso Galván, y 2 tenerías que están alejadas del pueblo. Una cerca de la calle del actual Santos Degollado y otra sobre la
actual calle de Bremont, ¿no? Y lo podemos ver porque todavía el trazo de las calles que se dibujan ahí pertenece, por ejemplo, este es el de Pino Suárez, y se ve perfectamente cómo baja la calle de Arteaga y luego dobla para la actual Pino Suárez. Y ahí en la unión de esa calle con esta, ahí es donde está la tenería, ¿no? Ahora, estas edificaciones se complementan con las casas. Las casas, según el expediente y el mapa, las vemos de diversos tejados, ¿no? Sobre todo de dos aguas. Vemos que en el mapa hay casas de un nivel, pero también que se pintan o se tratan de dibujar casas de dos niveles, ¿no? Entonces eso nos habla mucho de las construcciones que había en ese pueblo. Y hoy en día hay elementos que nos enseñan cómo eran ese tipo de casas, ¿no? También el expediente habla de casas de madera. Esta es una casa que está sobre la calle Tlacotalpa, muy cerca de Ignacio de la Llave. Ya no es de madera, pero su muro frontal lo pintó como estos muritos de estas casas que antes tenían maderas ahí, ¿no? También hay, como les decía yo, hay edificios de 2 pisos y bueno, aquí cerquita tenemos un ejemplo muy bonito de este tipo de casas, ¿no? Y igualmente lo que es la casa que está ubicada en la calle del Faro, son ejemplos que hoy en día podemos ver que nos hablan cómo era ese pueblito. Otra cosa importante que también señala el mapa son los afluentes y los cuerpos de agua. Este pueblo está construido en medio, no solamente de manantiales, sino de 4 principales afluentes, que es el de Tecajetes, que es el de Tecuanapa, que es el de Jaliquic y el de Techacapa. Ojo, en el mapa no se señala ningún barrio que tenga que ver con estos nombres, simplemente son sus nombres de los afluentes. Eso es también algo que me llama mucho la atención, porque el mapa lo que te deja en claro son los nombres de los cuerpos de agua, no de un barrio que esté ocupando o que se esté haciendo alrededor. De hecho, la zona que rodea Jaliquic está totalmente vacía, porque era una barranca. La zona que está cerca de Techacapa también está muy vacía. Ya ni se diga la zona de los Tecajetes, miren, no hay ni una sola casa puesta ahí, ¿no? Y bueno, pues todos estos cuerpos de agua se van complementando con diversos nacimientos, uno que le llaman de Agua Santa, otro que le llaman del Tamarguillo, la Alameda que le hicimos diciendo que es un lago que estaba ahí al sur de Jalapa, y 2 lagos, ¿no? Uno que se llamaba La Laguna, ubicado en la zona aquí cerca de la iglesia de San José, y que se llamaba La Lagunilla, que está cerca de la zona de 20 de noviembre. Y bueno, esos afluentes todavía siguen, muy ocultos, pero muchos de ellos siguen en nuestra ciudad, ¿no? En la izquierda tenemos una fotografía del afluente del nacimiento del manantial de Techacapa, que hoy en día lo pueden ir a visitar ahí en el edificio de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas en Landericosa, y ustedes pueden entrar y revisar ese afluente. El antiguo cauce del río Santiago, aunque cabe mencionar que este cauce original ya ha sufrido varios modificaciones, pero hay un cauce que todavía sobrevive y es el que hoy en día alimenta a los lagos, ¿no? Y pues bueno, también otra cosa del mapa importante son las referencias, ¿no? Cruces en el Camino Real, la cruz de Chiltoyac, en estos lugares te señala que este es el manantial y el Valle de los Berros. 34 tiene que ver con la loma que está inmediata a los Berros, que se llama Vista Hermosa. Y bueno, algo que me llama también mucho la atención del mapa es que a las trancas le pone el nombre de Francas. Y cuando uno revisa el diccionario de la época, existen habitaciones que se llaman casas francas, y son postas, hostales, mesones que eran gratuitos para los viajeros y que corrían por cuenta del rey. Entonces, eso nos deja un indicio para entender el origen del nombre de estas casas, ¿no? El Encamino, un servicio público, y tenemos este nombre de Francas, ¿no? Con el tiempo, tal vez nos hace falta. Esas son las cosas que el mapa invita a investigar, ¿no? Encontramos esto y eso nos invita a seguir indagando de por qué anotaron en ese momento ese nombre, ¿no? Y pues bueno, esta foto la tomé cerca de la ciudad de Tlacolula y me llamó la atención, bueno, hace muchos años me llamó la atención ahora que revisé el mapa, porque probablemente esa cruz de Chiltoyac y esa cruz que estaba a la vera del Camino Real se ha de haber visto como esta que hoy en día se conserva en Tlacolula, ¿no? Vemos una cruz que está apostada en la esquina donde 2 caminos se dividen, y pues es un referente geográfico hacia
para los que caminan esas zonas, ¿no? Por donde me vine de la cruz y me tardé tanto tiempo, llegas a la cruz y después agarras hasta el camino. Entonces esas mismas referencias eran aplicadas a ese pueblo que estamos viendo en este mapa, ¿no? Con estas cruces se buscaba, y lo que vimos es que una cruz sirvió efectivamente para dividir el curato. Y bueno, ya por terminar, y yo agradezco mucho su paciencia y mucho su atención, este mapa ya en general, con los elementos que fuimos desglosando y con los análisis que se le va viendo, podemos entrever que nos muestra un pueblo muy pequeño, un pueblo que se concentra en una parte cerca de las dos plazas que estaban ahí, un pueblo con mucha agua, porque hay afluentes por todos lados, y que también algo que nos refleja mucho el mapa es que hay poca industria y poca agricultura. El mapa carece de señalamientos a cultivos, carece de señalamientos a lugares donde hagan textiles, carece de señalamientos de lugares donde transformen un producto y lo hagan en algo de primera necesidad. ¿Por qué? Porque vemos que es un pueblo que ya no se está abocando ni a la agricultura ni a la industria, se está abocando a recibir a los viajeros, se está abocando al comercio. Entonces, esto nos permite replantear esta historia de Jalapa. Y también otra de las cuestiones que nos permite este mapa es que los arrieros y los comerciantes iban a estar ocupando las veras de los caminos en función hacia este centro, ¿no? Entonces el pueblo se está dedicando a la actividad comercial, a recibir arrieros y a recibir diversos viajeros de todos lados, de la región de Coatepec, de la región de Naulinco, del Camino Real, de muchos lados. Lo que está haciendo este pueblo es dedicarse a recibir a los de afuera. Entonces, algo que también me llama mucho la atención es que en el expediente incluye también una serie de testimonios de los que quieren que San José se convierta en sede del curato. Y uno de esos testimonios son de los arrieros. Uno de menciona que alrededor de la laguna que se ve aquí, esa laguna, ese cuerpo de agua estaría en lo que hoy es la calle de Moctezuma y 20 de noviembre. De hecho, si ustedes van por esa calle pueden ver cómo hay una cunita. Y también hay una tarjeta que se oye constantemente agua, que está drenando ese cuerpo de agua constantemente. Entonces, un testimonio de los arrieros en la época menciona que todos los arrieros llegan a esta laguna, porque ahí es donde llegan y le dan de beber a las mulas, donde las bañan, donde las dan de beber y donde pueden pastarlas, porque mencionan que todo esto son propiedades privadas, son propiedades, así es que ahí son propiedades y ahí no podemos pastar las mulas, pero de este lado, al sur de la laguna, sí podemos pastarlas porque son tierras de la Virgen, tierras de una cofradía, y que solamente por una pequeña cantidad nos dejan pastar lo que queramos. Y también menciona que muchos arrieros prefieren que se haga una iglesia ahí cerca de esa laguna porque les da vergüenza llegar al centro, a la parroquia, todos enlodados, descalzos y en harapos. Entonces dicen, es necesario que se haga una parroquia o una capillita aquí cerquita, porque aquí nosotros tenemos ese servicio espiritual. Cabe mencionar que la sociedad de esa época no solamente buscaba beneficios materiales, sino sobre todo y muchas veces espirituales. Entonces, en ese sentido, el hacer el curato en San José y la iglesia de San José obedecía a dar un beneficio espiritual a los que llegaban, ya sea del Camino Real o de los caminos de Actopa, los caminos de los Ingenios, bastantes arrieros, ya sea de carrera larga o de atajo, que llegaban a esa zona. Y lo mismo podemos delucidar con la iglesia del Calvario. La iglesia del Calvario fue una parroquia construida para atender a los viajeros que venían de la zona del norte. Entonces, la zona de Banderilla, la zona de México, la zona de Puebla, todos los que venían de esta zona, incluso los que se metían por la parte del actual San Bruno, la iglesia del Calvario servía para darles los servicios espirituales más general, porque también tenemos que tener en cuenta que es una sociedad de estratos, es una sociedad estratificada bastante fuerte, donde el lugar para cada persona sí que era importante remarcarlo, ¿no? Entonces, por eso explicamos la vergüenza de los arrieros. Yo, como todo sucio, todo descalzo, voy a ir a la iglesia donde están todas las familias mejores acomodadas, porque hagan una aquí y yo no los molesto. Pero bueno,
expediente volvemos a referirnos habíamos hablado del que hizo el mapa, que se llamaba se hace llamar en el expediente Antonio de Zárate, pero se llama Antonio Ortiz de Zárate. Su hermano, Mateo Ortiz de Zárate, fue el encargado de hacer las diligencias. El mayordomo de la iglesia del Calvario se llama Antonio Ortiz de Zárate, y el mayordomo de la iglesia de San José también se llama Mateo Antonio Ortiz de Zárate. Entonces es toda una familia la que se está encargando de hacer el mapa, de hacer la división y de construir las iglesias. Es una familia dedicada a controlar el pasto espiritual de la comunidad. Entonces yo con esto terminaría. Les agradezco mucho su atención, y si tienen alguna pregunta, ojalá sean muchas, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Aparece una cruz. ¿Qué indica? ¿Había algún lugar para santificarse o qué indica esa cruz? Esas son de las cosas que el mapa deja en la sección de continuará, porque hace falta revisar el archivo para precisamente ver por qué está esa cruz, ¿no? Puede ser un limitante, muchas veces en la época se utilizaban cruces para delinear los terrenos de particulares o incluso comunales de indígenas. En muchos documentos de la época de otros pueblos señalan que las cruces que están a las afueras de las poblaciones señalan hasta dónde llegan las tierras indígenas. Podría indicar que esa cruz podría servir de un antiguo límite, sobre todo considerando que la zona donde está este puente y donde está esa cruz está muy... Ahí te vas. Tú encuentras la cruz. Entonces ya la persona va caminando y oye, la cruz. Ya llega la cruz, ahora agarro para acá. Entonces muchas veces servían como georreferencias de la época, ¿no? Servían para indicarle a las personas dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es lejos, dónde es cerca. Entonces con eso yo te respondería ahí, falta ahí agarrar un poquito más. Pero son de esas cosas que uno ve y dice, ay, vamos a indagarle. ¿Otra preguntita? Con confianza, aquí no es examen. Bueno, a mí me encantó tu presentación, la disfruté muchísimo y me encantan los mapas. Mapas antiguos, mapas modernos, referencias, INEGI 1, serie 1, 2, 3, 4. Y me quedé con la duda de las escalas. Empezando por cuánto es un paso, y qué rico que hayan salvado el problema de la escala, no haciéndole caso a la escala en todo el mapa. Pero ¿cuánto es un paso? Bueno, esta época, lo que me gusta mucho de esta época es que a veces hace complejas muchas cosas, pero luego hace muy simples unas. Y yo también, cuando tuve esa duda de qué era un paso, fui a revisar una tabla de equivalencias, de medidas de la vara y de la toesa y toda esa cuestión, por si me encontraba esto. ¿No me la encontré? No está. Tú encuentras que una vara se divide en toesas, en media vara, cuarto de vara, cuartillo de vara, codo, puño, dedo. Pero no encontré el pie ni el paso. Bueno, sí encontraba el pie. El pie sí lo encuentras, pero el paso no lo encontraba. Entonces, ¿dónde me puse a indagar? En el diccionario de autoridades de la época. Entonces, me puse a revisar ese diccionario, vuelvo a hacer incidencia de que hoy en día ya tenemos otras condiciones para investigar. La Real Academia Española de la Lengua tiene un sitio que se llama Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, disponible en internet, donde uno puede consultar todos los diccionarios, desde el siglo XVI hasta el presente. Entonces, si tú estás leyendo documentos antiguos y encuentras un concepto, te vas al diccionario. Y en el diccionario se encuentra la definición de paso. Y dice, paso es el espacio que hay en el movimiento de un pie con el otro. O sea, es simplemente la relación de andar. Entonces, la escala que pone este muchacho es una escala que él... Ya paso a paso. De sus pies. De sus pies. O sea, dijo, sí, hay 200 pasos. Entonces, ¿cuántos pasos hay? Como medida oficial no se encuentra. Se encuentra la vara, se encuentra el palmo, se encuentran diversas, pero el paso no. Te vas al diccionario y dice paso simplemente, y ahí lo dice, el espacio que hay entre el movimiento de un pie a otro, cuando se anda, dice. Entonces, ese espacio
El normal de caminar, eso es lo que él puso sobre su escala. Y con eso decía yo que esa escala te indica cómo era importante caminar en esa época, o era lo que marcaba la diferencia, o lo que marcaba las distancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí estaría la respuesta, es simplemente una escala de andadas. Todos tenemos diferentes. Y aprovechando, quisiera yo decir también, por ejemplo, hemos escuchado mucho la lengua, y como medida de distancia, luego dice, Jalapa está a tantas leguas de la Ciudad de México, está a tantas leguas de Coatepec, y la lengua tampoco te la encuentras en la tabla de medidas, te la encuentras en el diccionario y te dice que es lo que normalmente anda uno en una hora. Uy, yo ando. Y entonces es una medida totalmente relativa, ¿no? O sea, para una, y si lo trasladamos a estos lugares donde la sierra te representa más problemas para caminar, no es lo mismo caminar 6 horas en sierra que 6 horas en llano. 6 horas en llano puedes avanzar mucho más que 6 horas en sierra. Entonces ahí las distancias están un poco al revés, pero era antiguo régimen. Estamos hablando de una sociedad donde todavía no hay movimiento de ilustración, todavía no hay movimiento de razonamiento, así como hoy en día lo tenemos, ¿no? Como pensar las cosas de forma trascendental, crear leyes, todo eso no está. Están las medidas naturales. Y una medida natural es tan sencilla como la de caminar. ¿Otra pregunta? Por allá. Aprovechenlo. ¿Hay alguna referencia de Joseph Martín Ortiz que no, ya escuché que no hizo el mapa, mapa, pero hay otro mapa que tú mismo lo has mostrado y que está en el Archivo General de la Nación, que se refiere a la zona de Coatepec y donde se ubica la producción de tabaco, aunque el AGN dice que es café, pero para el siglo XVIII no puede ser café, debe ser tabaco. Y las iniciales coinciden, Joseph Martín Ortiz. Tú lo tienes también el mapa, y pues, lo pusimos. ¿Lo pusimos en aquella vez? Claro. Sí. Entonces es el mismo de esta persona, y curiosamente también en Coatepec los Ortiz tienen importancia porque son agrimensores y hacen la división del pueblo. Entonces yo creo que una tesis de historia bien valdría la pena que se hiciera sobre algunas de las familias que elaboraron este tipo de documentos tan valiosos como el que voy a presentar. Así es. Muchas gracias, doctora, por anotar ahí. Luego, por cuestiones que uno anda viendo de otras cosas, no se da cuenta de esas sencillas siglas, ¿no? Porque en el mapa, ahí sí menciona, ese mapa de tabaco menciona precisamente que fue Ortiz el que hizo ese mapa. Así es. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que lo podemos proyectar. A ver. Hay que meterse una carpetita que dice cartografía. Sí, dentro de esa hay un curso de grafo. El mapa es muy parecido porque tiene el mismo parecido, y es la misma. Es la misma mano, claro. pero ¿verdad? El dibujante es el mismo. Sí, por eso Sí, bueno, la técnica es la misma. La técnica es la misma. Sí. La técnica, pero el dibujante no es el mismo. Porque este es un mapa hecho por el que se presentó el primer día. Que dijo, yo lo hago Y no le con pagaron. días, con peones y cobro 200 pesos. Y los de la comisión dijeron, alguien más, yo lo hago gratis y en menos tiempo, contratado. Ahí está. Pero era de la familia. Pero aparte era de la familia, ¿no? Ahí está. Arriba. Entonces, pero este es un plano hecho por el agrimensor que se presentó ¿cómo se llama? Como primera persona en hacer el mapa, ¿no? Y vemos que también ahí se ve muy bien su labor de agrimensor, ¿no? Porque este es un mapa muy preciso de la zona de Coatepec, muy preciso. ¿Y la escala? Señala aquí en una escala de varas. Eso ya es otra cosa, eso ya es medir, eso ya es llevar cuerdas al campo, eso ya es llevar, ya te habla de un agrimensor profesional. Y pues bueno, aquí tiene bastante bien ubicados los lugares, ¿no? No tiene nada, pero es. Entonces, bueno, ahí vemos un elemento gráfico de este señor que fue a presentar su solicitud, pero que después dijeron, no, va el bachiller. ¿Y corresponden al mismo periodo más o menos? Este es un poquito anterior. Un poquito anterior. Sí, es un poquito anterior. Este documento se hizo a raíz de que la corona quitó el estanco de tabaco
y lo mandó a Orizaba, ¿no? Este documento se hace por eso, porque se hace una representación de los agricultores y labradores de Coatepec, Jico, que se dedicaban al tabaco, que de repente les dicen ya no van a sembrar tabaco aquí, se va a sembrar solamente en Orizaba, pues metieron este recurso, ¿no? Y en ese recurso va incluido este mapa. Arrieros, ¿no? Sí, de hecho eso está muy acertado, porque ahora lo que estamos viendo es que es precisamente esa zona, la de Jalapeños Ilustres, la cercana a San José, esas zonas de mucha ocupación de arrieros. De hecho, en este documento, en este testimonio donde menciona la persona que llegan los arrieros a la laguna a llevar sus mulas, menciona que llegan 150 arrieros de atajo, más otros 100 del Camino Real. Entonces, ahí te habla de la aglomeración de bastantes personas, y ya dice, esas son las personas, ahí faltan las mulas y ahí faltan las mercancías. Entonces, la anchura que nosotros observamos hoy en día en Jalapeños Ilustres, cerca de la iglesia de San José, corresponde a que ahí todo era donde se dejaban las mulas, las mercancías, todo ahí se bajaba, incluso hasta ahí eran los lugares donde se empezaban a documentar, ¿no? En algunas épocas. Y ahí también reparaban las... ¿Perdón? Sí, de hecho la garita estaba localizada y muy cerca. La garita de Veracruz estaba localizada en donde ahorita hay un negocio de pollos, ahí en 20 de noviembre. Ahí donde están esos pollitos, ahí estaba el edificio de la garita. Entonces, ahí por ejemplo los de la garita tenían que dar cuenta de todas las mercancías que entraban, de cuántas eran y después cobrar el correspondiente impuesto, ¿no? el impuesto de alcabala. Y en ese sentido, bueno, pues si llegaban 350 en un día, había que tomarse su tiempo para contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchos de los arrieros, había días en que se quedaban por la zona, ¿no? También mencionan en el expediente que muchos arrieros empiezan a construir casitas en esa parte, porque también piden permiso a la cofradía que le llaman de la Virgen, para poner casas en esas tierras, que dicen que con una renta ya les permitían estar ahí, ¿no? Que eso también te habla de otro proceso que vino a dar en la torre a todo el siglo XIX mexicano, porque eran tierras de una cofradía donde se le permitía a otras personas edificar su casa, y la cofradía aparte era una organización de varias personas, comunal. Entonces, ¿quién era el dueño de la casa? Y eso en el siglo XIX a los liberales les costó bastante dividir, ¿no? Porque eran propiedades imperfectas, pero esas propiedades imperfectas se están gestando en esta época. La licenciada Emilito Gómez le va a entregar un reconocimiento de parte del Ayuntamiento de Jalapa, no por el licenciado Américo Zúñiga, alcalde de la ciudad, por el excelente trabajo que ha hecho de colaboración para el conocimiento de nuestra ciudad a partir de sus estudios. Buenas tardes a todos ustedes. En nombre del presidente municipal, quiero felicitar al doctor Paulo César por toda esta aportación que nos da. Como siempre, nos maravillamos con todo su conocimiento, y mi mayor reconocimiento a todo lo que es la historia, esta identidad que tenemos, pero hace 20 años todo lo que se está dando en este mapa, pues no lo conocíamos, aunque ya tenía muchos años. Pero realmente esta investigación que han hecho todos los que han estado comprometidos para transmitir todo lo que es la sabiduría y el conocimiento, bueno, pues estamos maravillados. Y en nombre del presidente municipal, te lo voy a leer.
El Honorable Ayuntamiento de Jalapa otorga el presente reconocimiento al doctor Paulo César López Romero por su valiosa aportación a la cultura de nuestra capital y por la conferencia del día de hoy. Firma el licenciado Benito Zúñiga Martínez, presidente municipal constitucional. Muchísimas gracias y siempre estaremos muy contentos, muy honrados por su presencia. Gracias. A nombre del Ayuntamiento, a nombre de la Dirección de Cultura, Recreación y de Cultura, Educación y Deporte y del Museo Casa de Jalapa, el famoso mapa enmarcado para nuestro querido Pablo César. Muchas gracias por su presencia. Y es la misma. Es la misma mano, claro. pero ¿verdad? De dibujantes el mismo. Sí, por eso Sí, bueno, la técnica es la misma. La técnica es la misma. Sí. La técnica, pero el dibujante no es el mismo. Porque este es un mapa hecho por el que se presentó el primer día. Que dijo, yo lo hago Y no le en pagan. 40 días, con peones y cobro 200 pesos. Y los de la comisión dijeron, alguien más, yo lo hago gratis y en menos tiempo, contratado. Ahí está. Pero era de la familia. Pero aparte era de la familia, ¿no? Ahí está. Arriba. Entonces, pero este es un plano hecho por el agrimensor que se presentó ¿cómo se llama? Como primera persona en hacer el mapa, ¿no? Y vemos que también ahí se ve muy bien su labor de agrimensor, ¿no? Porque este es un mapa muy preciso de la zona de Coatepec, muy preciso. ¿Y la escala? Señala que aquí tiene una escala de varas. Eso ya es otra cosa, eso ya es medir, eso ya es llevar cuerdas al campo, eso ya es llevar, ya te habla de un agrimensor profesional. Y pues bueno, aquí tiene bastante bien ubicados los lugares, ¿no? No tiene nada. Entonces, bueno, ahí vemos un elemento gráfico de este señor que fue a presentar su solicitud, pero que después dijeron, no, va el bachiller. ¿Y corresponden al mismo periodo más o menos? Este es un poquito anterior. Un poquito anterior. Sí, es un poquito anterior. Este documento se hizo a raíz de que la corona quitó el estanco de tabaco y lo mandó a Orizaba, ¿no? Este documento se hace por eso, porque se hace una representación de los agricultores y labradores de Coatepec, Jico, que se dedicaban al tabaco, que de repente les dicen ya no van a sembrar tabaco aquí, se va a sembrar solamente en Orizaba, pues metieron este recurso, ¿no? Y en ese recurso va incluido este mapa. Una pregunta. Aquí está el nombre. No está bien, pero de otra forma, pero me sigue la inquietud de cuál es tu hipótesis de la amplitud de las calles de Jalapa y Jesús a la altura de Moctezuma y de Diego Leño. Son calles muy amplias. Algunas platicamos que se casa una garita donde quedaban todos los animales de los arrieros para no entrar a la ciudad, pero A los arrieros, ¿no? esta hipótesis, no sé, ¿qué opinas? Sí, de hecho eso está muy acertado porque ahora lo que estamos viendo es que es precisamente esa zona, la de Jalapeños Ilustres, la cercana a San José, esas zonas de mucha ocupación de arrieros. De hecho, en este documento, en este testimonio donde menciona la persona que llegan los arrieros a la laguna a llevar sus mulas, menciona que llegan 150 arrieros de atajo, más otros 100 del Camino Real. Entonces, ahí te habla de la aglomeración de bastantes personas, y ya dice, esas son las personas, animales. ahí faltan las mulas y ahí faltan las mercancías. Entonces, la anchura que nosotros observamos hoy en día en Jalapeños Ilustres, cerca de la iglesia de San José, corresponde a que ahí todo era donde se dejaban las mulas, las mercancías, todo ahí se bajaba, incluso hasta ahí eran los lugares donde se empezaban a documentar, ¿no? En algunas épocas. Y ahí también reparaban las... ¿Perdón? Sí, de hecho la garita estaba localizada y muy cerca. La garita de Veracruz estaba localizada en donde ahorita hay un negocio de pollos ahí en 20 de noviembre. Ahí donde están esos pollitos, ahí estaba el edificio de la garita. Entonces, ahí por ejemplo los de la garita tenían que dar cuenta de todas las mercancías que entraban, de cuántas eran y después cobrar el correspondiente impuesto, ¿no? El impuesto de alcabala. Y en ese sentido, bueno, pues si
llegaban 350 en un día, había que tomarse su tiempo para contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchos de los arrieros había días en que se quedaban por la zona, ¿no? También mencionan en el expediente que muchos arrieros empiezan a construir casitas en esa parte, porque también piden permiso a la cofradía que le llaman de la Virgen, para poner casas en esas tierras, que dicen que con una renta ya les permitían estar ahí, ¿no? Que eso también te habla de otro proceso que vino a dar en la torre a todo el siglo XIX mexicano, porque eran tierras de una cofradía donde se le permitía a otras personas edificar su casa, y la cofradía aparte era una organización de varias personas, comunal. Entonces, ¿quién era el dueño de la casa? Y eso en el siglo XIX a los liberales les costó bastante decidir, ¿no? Porque eran propiedades imperfectas, pero esas propiedades imperfectas se están gestando en esta época. La licenciada Emilito Gómez me va a entregar un reconocimiento de parte del Ayuntamiento de Jalapa, no por el licenciado México Zúñiga, alcalde de la ciudad, por el excelente trabajo que ha hecho de colaboración para el conocimiento de nuestra ciudad a partir de sus estudios. Entonces, buenas tardes a todos ustedes. En nombre del presidente municipal, quiero felicitar al doctor Paulo César por toda esta aportación que nos da. Como siempre, nos maravillamos con todo su conocimiento, y mi mayor reconocimiento a todo lo que es la historia, esta identidad que tenemos, pero hace 20 años todo lo que se está dando en este mapa, pues no lo conocíamos, aunque ya tenía muchos años. Pero realmente esta investigación que han hecho todos los que han estado comprometidos para transmitir todo lo que es la sabiduría y el conocimiento, bueno, pues estamos maravillados. Y en nombre del presidente municipal, te lo voy a leer. El Honorable Ayuntamiento de Jalapa otorga el presente reconocimiento al doctor Paulo César López Romero por su valiosa aportación a la cultura de nuestra capital y por la conferencia del día de hoy. Firma el licenciado México Zúñiga Martínez, presidente municipal constitucional. Muchísimas gracias y siempre estaremos muy contentos, muy honrados por su presencia. Gracias. Ha confirmado a nombre del Ayuntamiento, a nombre de la Dirección de Cultura, Recreación y de Cultura, Educación y Deporte y del Museo Casa de Jalapa, el famoso mapa enmarcado para nuestro querido Paulo